Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento, una noticia que ha dado mucho de qué hablar, y que si aún no se han enterado, prepárense porque les va a dejar, bueno, ya verán. Estamos hablando de Can Yaman, y de una respuesta que ha dejado a muchísimas personas, incluyendo a algunos de sus admiradores más fieles, completamente sin palabras. Sé que muchos de ustedes son fans de Can Yaman, y con justa razón. Es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, claro, su innegable atractivo. Ha protagonizado series que se han vuelto fenómeno global, y su nombre siempre está en boca de todos. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de cautivar tanto en dramas románticos como en producciones con más carga de acción. Su presencia en pantalla es magnética, y es innegable que su fama trasciende fronteras, convirtiéndose en un ícono para muchos jóvenes y adultos. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, de sus impresionantes músculos o de su vida privada en general, vamos a adentrarnos en un momento muy específico, una interacción que ha capturado la atención de las redes sociales y de la prensa del corazón por igual. ¿Están preparados, verdad? Porque esto es algo que se ha viralizado y que ha generado un sinfín de reacciones, un verdadero torbellino de opiniones y especulaciones. Antes de meternos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguna de nuestras novedades, y lo que es más importante, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, contenido que intenta desgranar las noticias que realmente importan y generan debate. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando lo más relevante. Bueno, vamos al grano, ¿qué es lo que todos estamos esperando? La noticia gira en torno a Can Yaman y una pregunta, o más bien una situación, que se presentó y a la que él respondió de una manera que pocos esperaban, una respuesta que ha sido analizada hasta el último detalle. Se trata de una interacción que tuvo lugar, según se ha reportado y compartido profusamente en diversas plataformas, desde portales de noticias de espectáculos hasta foros de fans y redes sociales, donde un fan, o alguien cercano a un fan con la valentía suficiente, le hizo una pregunta o realizó un comentario muy directo, una pregunta que se salía de lo habitual y que buscaba ahondar en aspectos más íntimos de su vida. Y aquí viene lo interesante, el quid de la cuestión, la respuesta de Can. Imaginen la escena. Can Yaman, probablemente en medio de un evento de gran calibre, quizás una alfombra roja deslumbrante, o tal vez una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales donde la audiencia está expectante, siempre hay esa tensión palpable de ver qué dice, cómo reacciona ante los cuestionamientos. Y de repente, de entre todas las preguntas esperadas, surge una que no es la típica de ¿cuál es tu película favorita? O ¿qué se siente ser tan famoso? No, esta pregunta iba mucho más allá, tocaba una fibra sensible, se trataba de algo muy personal, algo que rozaba directamente con su vida íntima, sus relaciones sentimentales o sus aspiraciones de una manera un tanto audaz, directa, sin rodeos. Los detalles exactos de la pregunta, como suele ocurrir con las noticias que se esparcen a la velocidad de la luz y mutan ligeramente en cada transmisión, varían un poco según la fuente, pero la esencia, el núcleo del asunto, es la misma. Alguien le lanzó un anzuelo, por así decirlo, un desafío comunicacional, sobre un tema delicado o que requería una reflexión profunda sobre su futuro sentimental, sus planes a largo plazo en cuanto a formar una familia o establecerse en una relación más seria. Y la respuesta de Can, bueno, fue precisamente eso, algo que rompió con las expectativas generales, algo inesperado, una jugada maestra de sinceridad, o al menos de una comunicación muy particular. En lugar de dar la típica evasiva, esa respuesta genérica y cuidadosamente elaborada para salir del paso sin revelar demasiado, o un simple «eso es privado», Can Yaman parece haber optado por la sinceridad, o al menos por una forma de expresarse que demostró una madurez y una seguridad en sí mismo que impactó a muchos, tanto positivos como negativamente. Muchos esperábamos una sonrisa cortés, un comentario jocoso para desviar la atención, o quizás un gesto de incomodidad controlado. Pero lo que se cuenta, lo que ha trascendido y se ha convertido en el centro del debate, es que fue mucho más allá de eso. Hay reportes que sugieren que su respuesta, lejos de ser defensiva o esquiva, fue una especie de declaración de intenciones, una ventana a su estado actual,
a sus prioridades vitales en este preciso momento. Por ejemplo, se menciona que en un contexto donde le preguntaron directamente sobre la posibilidad de sentar cabeza, de encontrar el amor de una manera más estable y quizás iniciar una familia, él pudo haber respondido algo en la línea de por ahora. Mi prioridad absoluta es mi carrera y mi desarrollo personal. Estoy en un momento crucial de mi vida profesional, enfocado en crecer, en superar mis propios límites y en alcanzar las metas que me he propuesto. Cuando sienta que he alcanzado lo que busco en ese ámbito, y que he llegado a un punto de madurez y estabilidad personal, entonces estaré abierto a otras etapas de mi vida, incluyendo, por supuesto, el amor y la posibilidad de formar una familia. Pero lo que realmente ha resonado, lo que ha generado esta ola de comentarios y análisis, no es tanto el contenido exacto de sus palabras, sino la forma en que las pronunció. Se narra, que lo hizo con una mirada directa, firme, sin titubeos, con una calma aparente pero con un tono que transmitía una profunda convicción, una certeza interna. Esto ha llevado a interpretaciones muy diversas, a lecturas con diferentes matices. Por un lado, muchos fans lo han elogiado efusivamente por ser honesto, por tener el coraje de expresar sus prioridades personales y por priorizar su crecimiento personal y profesional. Argumentan que esta actitud demuestra que es un hombre con objetivos claros, que no se deja presionar por las expectativas externas, ni siquiera por las de sus admiradores más fervientes, y que está viviendo su vida en sus propios términos. Consideran que es una decisión válida y admirable, que habla de una gran inteligencia emocional y de un proyecto de vida bien definido. Para ellos, es un ejemplo de autenticidad en un mundo donde a menudo las figuras públicas tienden a ofrecer respuestas más genéricas y menos comprometidas. Por otro lado, hay otro sector, quizás aquellos que esperaban verlo pronto en una relación seria, o quienes se identificaban emocionalmente con la idea de un romance para él, quienes se han quedado un poco desconcertados, incluso algo decepcionados. Es natural, ¿verdad? Cuando admiramos a alguien, cuando nos identificamos con su energía o su imagen pública, tendemos a idealizar ciertos aspectos de su vida, a proyectar nuestros propios deseos y expectativas sobre ellos. Y a veces esa idealización choca frontalmente con la realidad de que son personas complejas, con sus propios caminos, decisiones y ritmos vitales. Para este grupo la respuesta puede haber sido un jarro de agua fría, una señal de que sus planes personales no coinciden con lo que ellos imaginaban o esperaban. Lo fascinante de esta situación es precisamente el debate saludable y, en general, constructivo que ha generado. Ha puesto sobre la mesa temas importantes y a menudo silenciados sobre la presión social que, de manera explícita o implícita, recae sobre las figuras públicas, especialmente en lo referente a su vida personal y sentimental. ¿Hasta dónde debe el público, los fans, los medios de comunicación opinar o tener expectativas sobre la vida íntima de una celebridad? ¿Es justo, o siquiera ético, exigirles que sigan ciertos guiones preestablecidos para su vida, solo porque a nosotros nos gustaría verlos en determinadas circunstancias? Can Yaman con su respuesta parece haber dicho implícitamente con una elocuencia inesperada: mi vida es mía, mis decisiones son mías y mis tiempos son míos. Y eso, para muchos observadores agudos y defensores de la individualidad, es un acto de valentía y madurez en un mundo donde la fama a menudo viene acompañada de un escrutinio constante, de una invasión casi omnipresente de la privacidad, y de una presión social que puede llegar a ser abrumadora. Imaginen la presión a la que están sometidos estos individuos. Estar constantemente expuestos, tener cada movimiento analizado por miles, cada relación cuestionada, cada silencio interpretado. No es de extrañar que a veces las respuestas sean más reflexivas, más medidas, o incluso un poco distantes, no necesariamente por frialdad o desinterés, sino como una forma de autoprotección, de mantener un espacio vital íntimo y de salvaguardar su propio bienestar emocional. Lo que sí queda claro, y es un punto a su favor para quienes valoran la autenticidad, es que Can Yaman no es un personaje que se limite a seguir las reglas impuestas, ni a dar las respuestas prefabricadas que se esperan de él. Él tiene una personalidad fuerte, una visión clara de lo que quiere para su vida y su carrera, y no tiene miedo de expresarlo, de comunicar sus intenciones, incluso si eso implica ir contra la corriente de las expectativas de algunos de sus seguidores. Esa es la marca de una persona con carácter y con un proyecto de vida bien definido. Esta respuesta inesperada, como la hemos denominado, no es solo una anécdota más sobre un famoso que ha dicho algo sorprendente. Es, en realidad, un recordatorio poderoso y necesario de que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho inalienable de vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios tiempos, nuestras propias prioridades y nuestras propias decisiones.
Y para Khan, en este momento particular de su existencia y de su carrera, su enfoque profesional y su desarrollo personal parecen ser la brújula que guía su camino, la fuerza motriz de sus acciones. ¿Qué significa esto para sus fans, para quienes lo admiran y lo apoyan? Significa fundamentalmente que deben estar preparados para seguir viendo a un Khan Yaman que sigue evolucionando, que sigue trazando su propio rumbo, que marca su propio ritmo. Significa que la admiración, para ser genuina y sostenible, debe ir más allá de las especulaciones sobre su vida personal o de las fantasías románticas. Se trata de valorar su arte, su esfuerzo, su dedicación incansable, su trayectoria profesional, que es, en definitiva, lo que lo ha llevado a donde está hoy y lo que le ha valido el reconocimiento mundial. Quizás lo más importante que podemos extraer de todo este asunto es la lección de autenticidad. En un mundo donde a veces la imagen pública puede ser cuidadosamente construida, pulida y editada para agradar a una audiencia masiva, la autenticidad de Khan, su valentía al expresarla en esta respuesta tan personal, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. No siempre es fácil ser uno mismo, ser sincero y transparente, especialmente cuando millones de ojos están puestos sobre ti, analizando cada uno de tus movimientos. Podríamos pensar en otras innumerables situaciones donde los famosos se han visto acorralados por preguntas incómodas, invasivas o directamente indiscretas sobre su vida privada. Algunas veces responden con evasivas sutiles o evidentes, otras con un enfado justificado que puede ser comprensible, y en este caso, parece que Khan ha elegido la vía de la comunicación clara, directa y honesta sobre sus prioridades. Y eso en sí mismo es un gesto digno de reflexión, un ejemplo de cómo manejar situaciones delicadas con integridad. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado comentando y para que todos tengamos la imagen completa, Khan Yaman ha vuelto a ser noticia, no por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, sino por una respuesta muy personal, sorprendente y reveladora a una pregunta directa sobre su vida amorosa o sus planes de futuro en ese ámbito. En lugar de esquivar el tema con respuestas genéricas o evasivas, parece haber comunicado de manera clara sus prioridades actuales, su carrera, su desarrollo personal y su enfoque en el crecimiento profesional. Esta reacción ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, ha provocado admiración por su sinceridad y valentía, y para algunos, una dosis de sorpresa o decepción. Lo verdaderamente importante de todo esto es que nos recuerda la importancia crucial de la autenticidad y de respetar las decisiones personales de cada individuo, independientemente de su fama o exposición pública. Y ahora, llegamos a ese momento que tanto me gusta, ese momento en el que la conversación se abre a ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la respuesta de Khan Yaman? ¿Creen que actuó correctamente al ser tan directo y transparente sobre sus prioridades vitales en este momento de su vida? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar, quizás en su ámbito personal o profesional, donde han tenido que expresar sus prioridades de una forma inesperada pero necesaria? Déjenme sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Siempre leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus perspectivas y generar este diálogo tan enriquecedor. Si les gustó este vídeo, si encontraron interesante la información que compartimos hoy y si aprecian este tipo de análisis profundos, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que lleguemos a más personas y a que nuestro trabajo sea reconocido. Y si aún no lo han hecho, por favor, les invito una vez más a que se suscriban y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas intrigantes, análisis reveladores y contenido pensado especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes.